Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. Son las 10:07 casi de la noche. Desde la semana pasada, bueno, algún trámite queda. España cuenta con la primera ley trans que entre sus principales y polémicas novedades se encuentra la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar de sexo con su sola voluntad en el registro civil y ya no se exige la hormonación ni pasar por el quirófano. Su tramitación no ha estado exenta de tensiones entre los socios de gobierno. Incluso vimos el pasado jueves como la ex vicepresidenta Carmen Calvo volvía a abstenerse en su votación. Finalmente, el PSOE cedió a las presiones de Unidas Podemos y no se tuvo en cuenta su enmienda que trataba de incluir que los menores de entre 12 y 16 años que quisieran cambiar de género lo hicieran con autorización judicial. Vamos a charlar con una de las personas que más ha luchado en este país por contar con esta importante ley. Varios expertos, además, de la ONU. Ayer felicitaban a España por esta aprobación. Ella es la activista trans y catedrática de Derecho, Marina Sáenz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ha sido tertuliana también, viene de vez en cuando. Alguna vez. Bueno, este ha sido, imagino que una lucha contra todo tipo de titanes. Me gustaría que nos contaras, Marina, en tu caso, por ejemplo, ¿qué efectos prácticos va a tener? ¿Qué va a suponer? ¿Cómo te va a cambiar la vida desde que finalmente se publique en el BOE a lo que tenías hasta ahora? A mi vida no le va a cambiar nada porque no sé si es el ejemplo mi vida ya está hecha. O sea, evidentemente a las personas que ya tenemos una vida hecha no nos va a cambiar. Lo importante es lo que va a cambiar la vida a la gente que hasta ahora está en el proceso de transición o que afronte un proceso de transición en el futuro. Las que hemos hecho esa labor antes, hemos tenido procesos que solamente por los trámites legales podían durar más de 3 años y medio o a veces hasta 4 años. 4 años en los que estabas pues, con un desamparo en lo que se refiere a tu documentación y al respaldo del ordenamiento jurídico, y eso es lo que se va a reducir. Y en ese sentido pues, habrá mejoras para la vida de muchas gentes. Aparte de que en esa ley hay mucho más que la autodeterminación de género. Que yo esto lo quiero señalar, que hay medidas contra la discriminación, que hay medidas para la inserción laboral, que hay medidas contra el sinhogarismo de las personas LGBT que son expulsadas del hogar, que es una cosa que estamos observando de manera creciente en todas las ciudades occidentales, que hay medidas para la educación. Al final se ha centrado todo en la polémica sobre la autodeterminación cuando es una ley que tiene un gran efecto contra la discriminación del colectivo LGBT. Bueno, es una polémica que ha creado el propio gobierno, ¿no? Las diferentes socios en algún momento. Por desgracia, una ex vicepresidenta, sí. El aspecto que más rechazo social o político está generando esta ley es que se permite a los menores de 16 y 17 años cambiar de género con total libertad. No necesitan autorización judicial, ni informes médicos, ni el aval de los padres. ¿Son los jóvenes de 16 años, Marina, lo suficientemente maduros para tomar una decisión tan importante como esta? ¿No hay riesgos de equivocarse, sobre todo en la adolescencia? Todos los jóvenes tienen riesgo de equivocarse y pues, de liarse con una pareja que no es la idónea, de abandonar los estudios, de meterse en un trabajo que no tienen que hacer y de muchas otras cosas. Pero esto es una cuestión distinta. En el ordenamiento, sí, pero en el ordenamiento español, ya antes de esta ley, para los actos personalísimos, la edad en la que se reconoce la legitimación son los 16 años. A los 16 años a usted le pueden meter en una cárcel como adulto. A los 16 años usted puede empezar a trabajar. A los 16 años usted puede casarse. El consentimiento para los tratamientos sanitarios, aunque le vaya la vida en ello, usted puede negarse a ellos con 16 años contra la opinión de sus padres. A los 16 años usted puede abortar. Y no le va a poder decir usted a su familia y al mundo quién es, cómo se identifica. Evidentemente, esto es consecuencia de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que reconocen la legitimación a partir de los 16 años, antes de esta ley. No es ninguna ocurrencia de ningún ministerio. Y además con el respaldo del Consejo de Europa, que acaba de felicitar también a España por esta ley y por esa disposición, con respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con respaldo, como acaban de ver ustedes, de 10 relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas. Quiero que escuche lo que nos decía hace muy pocos meses. Ruth González es una médico infanto-juvenil que trabaja en la unidad de diversidad, me imagino que la conoce, del Hospital Clínico de Valladolid. Sí, hemos tenido algún roce con ella, sí. Bueno, pues no sé si va a seguir teniéndolos. Por sus manos, desde luego, pasan muchos jóvenes que quieren cambiar de sexo. Sí. Y nos decía esto, vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Yo creo que es una desprotección. Es una desprotección por un motivo. O sea, parece que un chaval pueda decidir libremente porque está en plenas facultades. Claro que está en plenas facultades, pero aún no tienen la capacidad para decidir algo de tanta responsabilidad y tal. O sea, no les podemos
dar esa carga, ese peso. Yo creo que la edad idónea es los 18 años. Decía también que había que protegerles, que tendrían que ir ese camino, que tendrían que ir acompañados. Es muy curioso que cuando hablamos de nuestros asuntos siempre se nos quiere proteger, ¿no? No tenemos capacidad suficiente nunca, necesitamos tutelas. Insisto, con 16 años tengo un cáncer, me tienen que hacer una quimioterapia y yo me opongo y aunque mis padres quieran que se haga esa quimioterapia, no se hace. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un momento en el que hay que poner una tabla de decir, bueno, pues se presume competencia a las personas. En este estado son los 16 años. Y hay muchos jóvenes, muchos chavales de 16 años que sus padres que quieran cambiar de sexo, que quieran cambiar de género y que sus padres se nieguen. Pues afortunadamente... No sé si hay porcentajes. No, afortunadamente lo que hemos visto en los últimos 20 años es que la mayor parte de los padres al final entienden lo que está pasando en casa, ven a sus hijos, los ven día a día y la mayoría han ido acompañados de sus padres al registro. También vemos algún caso que raya hasta en el maltrato, es decir, de padres que se niegan a admitir la orientación sexual o la identidad de género de sus hijos y bueno, pues los presionan hasta casos en los que ha habido intervenciones por parte de los servicios sociales. Eso sigue pasando. Y sigue pasando y pasará. Es decir, los prejuicios están ahí y en todas las familias son muy diversas. Las personas transexuales aparecemos en cualquier tipo de familia y en algunas, por desgracia, pues hay prejuicios y padres que no están por la labor. Vemos matrimonios en los que uno de los cónyuges lo ve perfectamente y otro no. Y la ley, por ejemplo, en este caso de discrepancia, pues prevé que vamos a un defensor judicial que velará por el interés superior del menor. Y bueno, y en los casos de los niños... Estamos hablando de niños de 12, 14 años, ¿no? No, y ahora mismo también de 16, o sea, por ejemplo, de 17, ¿no? Es decir, lo que pasa que nosotros ahora mismo con la ley de 2007 para los menores lo tenemos restringido. Y ahora pues pasamos a poder dar respuesta antes. La sentencia de 2019, en la que el Tribunal Constitucional reconoce la identidad de género que también afecta a los menores de edad, se planteó por un menor que manifestaba una identidad de género perfectamente definida desde los 8 años, que hace la solicitud con 11, que para los 16, 17, cuando se está discutiendo en el Tribunal Constitucional esto, ya había sufrido un montón de vejaciones, de discriminaciones, y el Tribunal lo reconoce. Es decir, que tenemos que tener presente que todos tenemos una identidad sexual. Recuerden ustedes cuándo empezaron a identificarse como hombres o mujeres, y esto nos pasa también a las personas transexuales, a veces en edad muy temprana, otras veces pues con el despertar de la pubertad. Pero la identidad es una condición humana para todos nosotros. Y entonces las personas transexuales también la tenemos. Y es lógico que el ordenamiento jurídico reconozca eso y que se favorezca que no haya discriminación, que no se le aplasten los derechos a esa persona o que no se le diga cosas como aguántate hasta los 18 y entonces ya veremos, bonita. Porque lo cierto es que lo que asistimos durante todos los años pasados era a abandonos de la escolaridad, a grandes depresiones, a suicidios en una tasa muy superior a la media normal y todo eso pues intentamos evitarlo favoreciendo la socialización como corresponde a cada persona. Usted ha estado implicada desde el primer momento con esta norma. Yo no sé si ha podido hablar en alguna ocasión con Carmen Calvo, a la que hacía antes referencia. No tuve ocasión. Ella representa además el colectivo feminista, que no le gusta lo del borrado de la imagen de la mujer. A una parte, ¿Qué le diría a Carmen Calvo después de la abstención del otro día? Pues que la ha liado bien, pero bueno, en fin, que afortunadamente a pesar de sus objeciones, pues tenemos una ley que ella ha introducido algunos factores pues que puede que a algunas personas les causen un poco más de calma en cuanto a seguridad jurídica, pero también es verdad... ¿Es una ley bien armada? ¿Tiene todas las garantías jurídicas para evitar lo que está ocurriendo con la ley del solo sí? Hemos tenido todos los informes y yo no he visto ningún informe que haya puesto objeción a la eliminación de los requisitos médicos, incluido el del Consejo General del Poder Judicial, que en su momento se ha dicho que se oponía y no es cierto, y el Consejo de Estado tampoco, y bueno, pues yo lo siento, pero al final hay una jurisprudencia del Tribunal Europeo por detrás, está la Agencia de Derechos Fundamentales Europea por detrás, apoyando la eliminación de los requisitos médicos, porque... lo siento, pero es que no somos enfermas mentales. O sea, yo he tenido que ir al registro a declararme trastornada mental para poder tener mis derechos como mujer. Y eso, si lo piensan ustedes un poco, es indignante. Usted decía el otro día que esta ley deja de considerarlas enfermas mentales para poder ejercer sus derechos civiles. ¿Usted cree que la sociedad hoy en día reconoce a las personas trans con más naturalidad de lo que nos pueda parecer?
Pues Es verdad que en el tema del paro... afortunadamente la mayoría sí, pero acabas de decirlo, ¿no? Pero luego la integración o la inclusión social todavía es muy débil. El índice de paro es brutal, ¿no? Es altísimo. Hay un rechazo a la hora de ir a contratar a una persona trans. Y por supuesto, con toda la campaña de pánico moral, con todos los titulares escandalosos que se están sacando un día tras otro, con las noticias falsas y tergiversadas que estamos viendo, cada 2 o 3 días hay un artículo anti, ¿no? Pues hay mucha gente que está inquieta y hay mucha gente que ha desarrollado pues, también una fobia. La pluralidad de opiniones. Y lo estamos notando en las agresiones. Pero eso no es malo, que la pluralidad tiene eso. Hay anti sí, la pluralidad y hay a favor, sí, pero hay que respetar los derechos humanos de todo el mundo. Y hay que respetar la integridad de todo el mundo. Y el año pasado las agresiones subieron un 36% sobre el año anterior, que ya fue récord en agresiones homofóbicas en este país. Porque determinados discursos de alarma y sobre todo aquellos que difunden noticias falsas como que se va a mutilar a menores, eso es mentira. Por el amor de Dios, la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia no permite ninguna operación antes de los 18 años o con noticias similares, pues evidentemente generan una alarma, un pánico y muchas veces que gente se la tome por su mano. Decirle, Marina, que muchos bulos, es verdad que hay muchos bulos en esta historia, a veces la mayor parte de ellos proceden de los propios partidos políticos. Sé que estaba aquí hoy por la ley trans, pero yo no puedo dejar de preguntarle por otro asunto que es muy interesante. Déjenos claro una... Que no sé si te podré contestar. ¿Usted ha entrado en el equipo de Sumar, de Yolanda Díaz? No, a mí el equipo de Sumar me pidió, como otras 35 personas, que coordinara un documento para hacer un proyecto de país a 10 años. La vimos recientemente en el gran meeting que hizo aquí Yolanda Díaz en Valladolid. Sí. ¿Qué papel va a jugar usted en este proyecto? Le pregunto. Y pues también, no lo sé, ¿cuándo va a cristalizar esto en un partido político? ¿Cuándo va a cristalizar? No, es que no está claro que vaya a ser necesariamente un partido político. Es un proyecto que ilusiona a miles de personas, que pretende evitar con la tradicional división y dispersión del voto a la izquierda del Partido Socialista, que lleva pues, a cosas como que las que hemos visto en Italia, ¿no? 50 y pico % del electorado vota opciones de progreso social y un 60 y pico % pues son derecha ultra o ultraderecha, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley DONT. Y aquí también estamos viendo lo que significa eso, ¿no? Pues que gobierna el que está en primero o en segundo lugar si le apoya el tercero. Pues quién es el tercero es importante. ¿Y Sumar puede terminar siendo un partido? Pues lo veremos. O igual es sencillamente una plataforma que va a reunir a 6, 7, 8 partidos, ya veremos. O puede ser una confederación de partidos o una federación de partidos. Se está hablando y discutiendo esto sin luces y sin cámaras, como tiene que hacerse para hacer un debate sosegado. Se está alargando demasiado, ¿no? Está jugando un poco Yolanda Díaz con esto, sí, no, sí, mientras Unidas Podemos le está pidiendo, probablemente por favor, a mucha gente con nosotros. Gustaría que esto fuera más rápido, pero las cosas tienen que tener su ritmo si se quieren hacer bien. ¿A usted le gustaría, personalmente, que Yolanda Díaz cristalizara un partido llamado Sumar o como se quiere, o prefiere que puede ser una coalición, puede ser lo que sea? Sí, me gustaría que consiguiera efectivamente aunar ese voto, porque creo que si no hay un riesgo bastante evidente de tener un gobierno pues que no sería del Partido Popular propiamente, sería del Partido Popular con Vox. Y ya yo creo que estamos viendo en algunos sitios, como aquí en Castilla y León, que eso condiciona toda la acción de gobierno. ¿Usted era el salto a la política o no? No, ¿Y se lo pide a Yolanda Díaz? Hasta ahora me he resistido siempre mucho. Bueno, va en una lista, ¿no? En la lista de... Sí, bueno, he pedido ir al final de todo para demostrar que apoyo, pero no quería involucrarme en una posición de salida porque estoy muy a gusto en la universidad y no sé si alguna vez saldré de la universidad. A mí me gusta donde estoy, la verdad es esa. Marina, tengo aquí a 3 tertulianos. Tú, como has ejercido de tertuliana, sabes lo que significa ahora, que te van a preguntar. María José. Hola, buenas noches. Bueno, yo en relación con lo que hemos estado hablando de esto, me llamó bastante la atención las críticas que recibía esta ley por parte de personas, bueno, pues muy significadas, como es por ejemplo Amelia Valcárcel, que creo que en sus críticas fue tremendamente duras. Vamos, yo las he oído, no ahora mismo, pero a lo mejor hace un mes o mes y pico, y en donde ponía el acento en el peligro que ella encontraba de esta ley en relación con los menores, con los niños. Hablaba mucho de la infancia, que creo que es
bueno, yo lo desconozco mucho, o sea que tampoco puedo opinar para nada, sino sencillamente trasladar esto, porque ella hacía una diferenciación entre la ley del 2007, que se podía haber modificado en el sentido de introducir mayores requisitos, de otros requisitos y que se liberalizara mucho más la situación, pero lo que más le llamaba la atención era lo de la infancia, por eso yo traslado la pregunta. Y también, no en el mismo sentido, pero sí también la asociación Amanda que se ha hecho, que las madres ponen el punto de atención en que son edades tempranas y que quizás bueno, pues son cambios importantes y que trascienden mucho y que son muy importantes para la vida de alguien, ¿no? Entonces, bueno, es un poco poner de relieve las críticas que existían con respecto a esto, porque yo no tengo una opinión formada al respecto. Críticas, oposición cerrada. Y si una coge las últimas declaraciones que van saliendo de Amelia Valcárcel, pues ya algunas tienen unos tintes verdaderamente homofóbicos, ya no voy a decir otra cosa. O sea, hemos pasado de la crítica a unas descalificaciones ya muy claramente homofóbicas y claramente transfóbicas. Y a algunas personas se nos ha caído como referente feminista que en su día fue. Creo que ha enajenado mucho la autoridad moral que tenía. Sobre todo porque además ha hecho críticas que no se corresponden con los contenidos de la ley. O sea, y han aparecido un montón de organizaciones fantasmas que no estaban y que de repente han aparecido y que traían unos informes escandalosos sobre contagio de la transexualidad, sobre menores que transicionan, que no se corresponden con ninguno de los informes oficiales ni de las unidades de identidad de género, ni con las grandes sociedades de pediatría o de endocrinología que hay a nivel internacional. Quiere decir que esto forma todo parte de una campaña de pánico moral en muy gran medida, Y cuando vamos a datos de España, por ejemplo, queda todavía más de manifiesto. Es que los niños detransicionan en masa. Bueno, primero, ni se meten en masa ni detransicionan en masa. Aquí tenemos, por ejemplo, el estudio de la Unidad de Identidad de Género de Valencia, 796 menores que iniciaron los tratamientos de bloqueo hormonal y después de hormonación cruzada cuando llega el momento adecuado, detransicionaron, es decir, pararon el tratamiento 8. Y de esos 8, al menos 4 decían que el problema era que no se sentían ni hombres ni mujeres. Es decir, que realmente tampoco encontraban una solución cambiando de sexo registral, ¿no? Y 2 o 3 decían que es que no aguantaban la presión social. Porque también esto puede ocurrir. Es decir, no es fácil. El que piense que esto es algo banal, el que piense que esto es ir a un registro, hacer una declaración y ya se acabó, primero se equivoca. El proceso en total va a durar 7 o 8 meses como poco. Y después tiene que cambiar usted toda su documentación y después tiene que afrontar socialmente lo que significa ser transexual en esta sociedad. Y entonces esto no va a ser un cambio banal y si alguien cree que sí, pues se va a equivocar seriamente. Pero si alguien se equivoca, pues está bien que pueda rectificar e insisto, o sea, los menores que llegan hasta ese punto han detransicionado en una cantidad mínima según las cifras oficiales españolas o según los estudios oficiales españoles y muchas veces por presión social o porque no les satisface estar ni como hombres ni como mujeres. O sea, tienen un problema de identidad que va más allá con las identidades no binarias. Ángel. 2 cuestiones. ¿En qué medida yo trabajaba en Extremadura cuando en Extremadura se aprobó en el 2015 una ley? Lo sé, participé en la elaboración. Participó, bueno, pues habrá que la promovió o la aprobó el Partido Popular. Sí. Castilla y León fue creo que la primera, después de Andalucía y Cataluña, en la que el Partido Popular sacó adelante una ley. Ahora, últimamente, creo que Castilla-La Mancha también ha tenido... Sí. Y nos entendimos de maravilla con el Partido Popular en Extremadura, En ese sentido, esta nueva ley, bueno, pues avanza en muchos aspectos, pero ¿en qué medida se ve limitada por el hecho de que en Castilla y León no haya una ley? Creo que es la única o de las pocas comunidades en donde no existe una legislación que afecta a aquellas competencias que son propias, por ejemplo, las sanitarias de la comunidad autónoma. Eso por un lado. Sí. En paralelo, cómo se va a ejercer aquí, por ejemplo, cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la promoción del turismo LGTBI, que es una competencia que en este caso forma parte del mismo señor que hemos sacado antes, aprobando lo de Sánchez Dragó, que es un consejero de Vox. Bueno, ¿eso cómo se va a gestionar, ¿no? Desde el punto de vista de la autonomía? Y en segundo lugar, con respecto a Sumar, hemos hablado de Yolanda y tal, pero ¿qué opinión le merece, por ejemplo, el papel que juega Pablo Iglesias en ese proyecto? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Es un perfil con el que se encuentra cómoda? Bueno, pues, a ver, por partes.
Efectivamente, esta ley obliga de alguna manera a su desarrollo en las comunidades autónomas. De 17 comunidades autónomas, 15 ya tienen leyes LGBTI y trans, una tiene una ley LGBTI pero no trans, y una no tiene nada, que es Castilla y León, donde se han escudado hasta ahora, excusa de mal pagador, en que no podían sacar una ley porque tenía que haber una ley estatal antes. Bueno, pues la ley estatal ya está aquí. Aquí tiene usted los contenidos y los principios que tiene que respetarse. Y a partir de ahí, pues evidentemente, en las competencias autonómicas usted tiene que aplicar la ley estatal y desarrollar el instrumento normativo autonómico que, como han hecho otras comunidades, también del Partido Popular, como usted ha indicado bien, sin ningún problema además. Murcia es otra. Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares también ha tenido el voto a favor del Partido Popular, en la ley andaluza tuvo el voto a favor del Partido Popular y de repente, pues bueno, yo no entiendo las últimas declaraciones del señor Feijóo, sinceramente, no sé quién le asesora a este señor en estos temas, porque ha dicho 2 o 3 cosas absolutamente inciertas. Entonces, Castilla y León tendrá que desarrollar esto. Y efectivamente, aquí previsiblemente no va a ser fácil porque el Gobierno pues está con Vox y los socios de Vox, lo siento, pero han demostrado reiteradamente su oposición a todo lo que sea LGBTI. ¿Habrá problemas con ellos? Pues ya veremos, espero que no. Espero que se imponga el imperio de la ley, o sea, y se imponga sencillamente el deber que tienen como administración de cumplir un mandato legal. Las leyes se cumplen, aquí también. Y respecto al papel que tiene Pablo Iglesias, bueno, pues los partidos que están debatiendo, evidentemente uno es Podemos. Pablo Iglesias ahora mismo, que yo sepa, no tiene un cargo orgánico en Podemos, tiene una influencia moral evidente. Y yo, sinceramente, no preveo que al final haya una irresponsabilidad como para romper el juguete y no ser capaces de llegar a un acuerdo. Es verdad que habrá gente que tendrá sus recelos o sus pequeñas cuestiones personales, pero el interés general debería primar. Y al final a mí me parece que es lo que va a ocurrir y cuando yo hablo con gente de Podemos, del núcleo de organización de Sumar, de Más Madrid, de En Común, he hablado con mucha gente de muchos partidos y todos los que están en un cierto grado de responsabilidad tienen claro que hay una responsabilidad moral de conseguir un acuerdo. Yolanda. En lo que nos has comentado de la ley trans, sí que me gustaría que nos comentaras también aquellos aspectos que van más allá de lo trans, porque la ley comúnmente se está conociendo como ley trans, pero también es una ley que afianza derechos LGBTI, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres lesbianas, y en ese sentido quizá sea interesante que nos digas algo al respecto y luego también incidir en que muchos de los bulos que se han puesto en marcha referentes al tema de los menores se centraban o querían poner el acento obviando la palabra que se cambia el sexo registral, es decir, lo que has comentado un poco de que no se va a mutilar a un niño de 12 años o de 13 o de 15, sino que lo que tiene ahora es la posibilidad de cambiar ese sexo en el registro para facilitarle un poco la vida, sobre todo pues, en entornos educativos, familiares, etcétera. Sí, como decía, esta ley tiene muchas cosas positivas, ¿no? Se acaba con la mutilación de los menores intersexuales, que es una auténtica barbaridad que llevamos haciendo decenios. Un menor intersexual no sabemos qué identidad sexual o identidad de género va a tener y sin embargo muchas veces se le opera bajo un criterio puramente estético para intentar amoldarle a una corporalidad masculina o femenina sin saber cuál va a ser su identidad real. Y a veces se acierta y otras veces no se acierta y esto genera un montón de problemas. Va a haber políticas de inclusión laboral para aquellas personas que están demostrándose que tienen graves dificultades de acceso al trabajo. Va a haber políticas contra la discriminación en las escuelas. Va a haber una educación sexual inclusiva. Va a haber medidas en el ámbito de acción exterior, facilitar, por ejemplo, la acogida a gente que viene de sociedades donde hay criminalización y donde sus vidas están en peligro, y por eso acuden a España buscando asilo. Vamos a intentar facilitarles un poco también a esas personas el reconocimiento de esa causa de asilo. Podríamos hablar también de la coordinación entre administraciones que va a provocar la facilitación de los accesos a los tratamientos sanitarios, medidas contra la discriminación homofóbica en el deporte, por ejemplo, que también es un campo donde tenemos mucho que hacer. Cualquiera que vaya a un campo de fútbol puede escuchar una serie de cosas, ¿no?
y bueno, pues podría seguir, porque probablemente me dejaré en el tintero muchas cosas. Pero Una cosa en serio, importante... es una norma contra la discriminación de todo un colectivo, que es cerca del 10% de la población, si sumamos todas las variaciones, y que también tiene sus derechos. Tiene derecho a una vida sin discriminación, sin presiones y con un reconocimiento pleno de los derechos civiles. Marina, muy brevemente, porque vamos mal de tiempo, pero sí me gustaría que aclarara algo que también es otro bulo que ha salido publicado estos días en algunos sitios, o se han dicho en algunas tertulias. Si un hombre es condenado por violencia machista y cambia de sexo, pues se va a librar de sus obligaciones penales y jurídicas. Pues se le sigue juzgando por violencia machista. Yo soy funcionaria, cometo prevaricación, dimito mañana, se me sigue juzgando por prevaricación. No hay retroactividad penal favorable. Esto se dijo desde hace 3 años y seguimos 3 años después desmintiendo este bulo. Es agotador, sinceramente, cómo se reincide una y otra vez en el mismo bulo y en la misma noticia escandalosa. Bueno, hay que hacer un poco labor también didáctica y de explicarlo bien, que yo creo que también ha faltado. Pero seguimos con medios de prensa que siguen volviendo a sacar otra vez el bulo. Y esta mañana otra vez alguien sacaba esto. Pues hoy está aquí en Cuestión de Prioridades. Efectivamente. Marina, muchas gracias. Te espero cualquier día por aquí como tertuliana. Y enhorabuena por la ley. Bueno, efectivamente.